Videoconferencista. Saludo a todos los varones íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en @varones íntegros. Soy Alfonso Lasprilla y queremos manifestarles nuestra complacencia por las cifras alcanzadas con cerca de 3.000 suscriptores y más de 95.000 vistas. Gracias a todos nuestros seguidores. Les invitamos a suscribirse sin costo haciendo clic en donde dice subscribe si tienen su canal de YouTube en inglés. Simplemente hacen clic en la palabra subscribe o en la palabra suscribirse si lo tienen en español. Varones Íntegros está conformado por empresarios, profesionales independientes, pastores, líderes de comunidad de distintas nacionalidades como colombianos, venezolanos, argentinos, costarricenses, peruanos, dominicanos, cubanos, la mayoría con sede en Miami, los cuales buscan, primero que todo, sacar tiempo de sus trabajos, de sus empresas, de sus negocios y buscan aplicar la palabra de Dios en sus negocios y en sus vidas. El handle, @varones íntegros, en minúscula o en mayúscula, lo lleva a nuestro canal que tiene un playlist del Apocalipsis que hicimos el año pasado y un playlist con el Evangelio de Juan que es el que estamos desarrollando. Nos pueden contactar a el email que es supremamente fácil también, que es varones íntegros, todo en minúscula, @gmail.com. Lo repito, varones íntegros, @gmail.com, si desean formar parte del grupo. Hoy tengo el gusto de anunciar la presentación de John Crespo, un empresario exitoso que ha sacado, como les dije al principio, tiempo de su empresa, de sus negocios, para hacer esta presentación del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Así que este capítulo 15 tiene dos pasajes bien interesantes, que es uno que es el de la Jesús la vid verdadera, y el segundo, el mundo os aborrecerá, que en la versión de Dios habla hoy es el mundo odia a Jesús y a los suyos. Así que nos dirige en oración Edmundo Aliegro para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta enseñanza. Y vamos luego con la presentación del capítulo 15 del Evangelio de Juan por parte de John Crespo. Adelante, Edmundo. Señor, buenas noches. Aquí estamos de nuevo reunidos todos nosotros. En tu nombre, Señor, te pedimos que hoy sea un día muy especial, que el Espíritu Santo, Señor, ilumine a nuestra persona de hoy, que es John Crespo, el cual siempre lucha porque sea generacional. Esperamos, Señor, que continúe este avivamiento que hemos visto últimamente en todos los países para que tú vuelvas a ser lo principal, lo primero porque estamos pasando momentos muy difíciles, Señor. Esta es una guerra espiritual la cual tenemos que luchar todos. Esperamos que este canal le llegue a mucha gente y que ayudemos a mucha gente en su fe y a continuar evangelizando, Señor. Te pedimos que esta noche sea una noche muy especial y que nos traiga a todos mucha bendición, mucho conocimiento y que nos ayude a formarnos cada día mejor. En nombre de Jesús, amén. Amén. An- Antes de darle el paso a John Amén. Crespo, le Amén. rogamos por favor que silencien sus micrófonos para que John pueda hacernos la presentación. Me imagino, John, tú dirás las reglas del juego, pero como siempre hemos tenido, hacer la presentación y al final vienen las preguntas, las aclaraciones, los comentarios, las dudas, en fin, tú planteas las reglas del juego. Vale, Adelante, John. vale, vale. Bueno, la verdad es que me ha tocado y gracias a los líderes del grupo, a Alfonso, a Giovanni, a Julio, por este capítulo. Y yo creo que Dios siempre escoge, o uno ve que es Dios el que ha escogido realmente cada una de las enseñanzas. Y en este especial creo que me toca bastante porque vamos a hablar sobre lo que es el fruto, un fruto que perdure. Y si es un fruto que perdura, tiene que hablar verdaderamente de todo lo que son las generaciones. Así que voy a empezar leyendo todo el capítulo y luego vamos a tratar de irlo desglosando poco a poco en lo que Dios me ha puesto en los últimos días, lo que he escrito, que ha sido bastante. Yo creo que más que hacer la presentación, voy a estar leyendo mucho de lo que Dios me ha ido regalando, me ha ido mostrando y me ha ido revelando, especialmente sobre este maravilloso capítulo. Entonces vamos a empezar leyendo. Y dice así, Juan capítulo 15 versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Importante esto, dará mucho fruto el que permanezca en él. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Versículo 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más grande amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Perdón. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Los tratan así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiarán sin motivo. Versículo 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Eso nos dice todo el capítulo 15. Y después de analizarlo, leerlo, releerlo, llegué a esta conclusión. O quizás es el Espíritu Santo, que yo espero que sea el Espíritu Santo siempre el que hable a través de cada uno de nosotros cuando se dirige, cuando enseña, cuando va a manifestar algo, cuando comparten la fe en la calle, que sea siempre el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo me mostraba y me decía, mira, si en estos primeros 17 capítulos que habla sobre la vid, sobre la relación con el Padre, con el Hijo, sobre los discípulos que fueron llamados por Jesús. Y si esa parte no se cumple y no se da fruto, pues obviamente la segunda parte a partir del versículo 18 hasta el 28 no va a pasar nada. El mundo no nos va a aborrecer porque simplemente nosotros no estamos dando fruto. Si no damos fruto, no vamos a tener un enemigo que nos quiera atacar. Entonces, la enseñanza va a estar muy enfocada en esos primeros 18 versículos. Y lo que quiero hacer es, quiero empezar con una frase, y es que la intención de escuchar la palabra de Dios no es que nosotros tengamos información, sino que haya en nosotros transformación. Repito, la intención de escuchar la palabra de Dios no es información, sino transformación. Le tengo un título a la enseñanza o a la explicación del capítulo 15, la que Dios me ha puesto, y es la vid verdadera, el fruto que trasciende de generación en generación.
Y permítanme contarles cómo se pueden reproducir las vides. Entonces, la verdad es que yo no sé de agricultura, yo no conozco nada de vinos, eh, y dije, no, pues aquí me va a tocar preguntarle al ChatGPT. Voy a preguntarle al ChatGPT, pues quería entender por qué Jesús, o sea, lo quería entender, eh, es como a nivel práctico, por qué Jesús tomó la vid y antes de morir, casi en sus últimos momentos, les hablaba a sus discípulos de la vid. O sea, esto tenía que ser extremadamente importante para que él en sus últimas horas con ellos les hablara de la vid. O sea, no imagino a Jesús perdiendo el tiempo, justo sabiendo que muy pronto iba a dar la vida por cada uno de nosotros. Y entonces esto fue lo que encontré en el ChatGPT, específicamente sobre cómo se reproduce la vid. Y dice lo siguiente: las vides, plantas de uva, Vitis vinifera, pueden reproducirse de varias formas, pero en la práctica se usan sobre todo métodos vegetativos porque aseguran que la nueva planta sea idéntica genéticamente a la planta madre. Te explico. Métodos de reproducción de la vid por esquejes, que es el más común. Se cortan los sarmientos, que son ramas leñosas, de la vid, que son de unos 25 hasta 40 centímetros de largo. Se plantan en tierra húmeda o en vivero. Echan raíces y brotes nuevos, produciendo una planta exactamente igual a la original. Y este es el método más usado de viticultura. Segundo, me dice el ChatGPT, por injerto, muy utilizado en zonas con problemas de plagas, se injerta un esqueje de la variedad deseada sobre un portainjerto resistente. Así se combina la resistencia del portainjerto con la calidad de la variedad de uva. Y el tercero dice por acodos, se entierra una parte del sarmiento o rama que todavía está unido a la planta madre y ese tramo genera raíces y al separarlo se obtiene una nueva planta. Dice que es más lento, pero funciona bastante bien. Entonces, eso me ayudó. Cuando ya leí eso, dije, ok, ahora puedo empezar a entender un poco más de por qué Jesús empieza a hacer esta analogía entre la vid y el fruto y todo eso. Entonces, esta explicación me ayudó a comprender mejor la enseñanza de Jesús a sus discípulos. En Juan 15, Jesús se enseña específicamente sobre dar fruto y que éste permanezca. Esa podríamos decir que esa va a ser la enseñanza, perdón, la esencia de la enseñanza. Y vamos a encontrar tres elementos fundamentales. Hay tres elementos fundamentales. El primero, la vid, que es en realidad el tronco del cual salen o tienen que estar unidos sí o sí las ramas, o los sarmientos o los pámpanos, dependiendo a veces de la versión de la Biblia. Algunos dicen ramas, otros dicen sarmientos, otros dicen pámpanos. Y esto, o sea, la vid va a estar unida a la tierra. En este caso, la vid representa a Jesús y él mismo lo dice, que tienen que estar unidos a él. Está el otro elemento fundamental, que es el labrador. El labrador es el dueño del encargado de cuidarla. Este es el Padre del cielo. Y la tarea de él, entre comillas, es sencilla. Es sacar de sus plantas la mayor cantidad de kilogramos de uva que pueda. Y el tercer elemento, adivine quiénes son. Los sarmientos, los pámpanos o las ramas. ¿Y esos quiénes son? Esos somos nosotros. Que somos el centro de atención del labrador. Porque nosotros somos los que vamos a producir el fruto. Esto es lo que más cuida el labrador. Esta es la parte que el labrador más va a cuidar. ¿Para qué? Justamente para que demos fruto. ¿Y qué es el fruto? Bueno, el fruto es a lo que estamos llamados a producir. Es lo que Jesús explicó y que nosotros debemos dar fruto, fruto y más fruto. Es la razón por la cual estamos en esta tierra. Básicamente es la encomienda de Jesús en Mateo 28, 18 al 20, que él dice, vayan a todas las regiones, a todo el mundo y hagan discípulos de mí, enséñenles a obedecer como yo les he mandado a ustedes y yo estaré con ustedes, bautícenlos, enséñenles la palabra y reproduzcanse y yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, normalmente siempre pensamos que el fruto son almas, pero no podemos restringir a Jesús, ¿sí? A que esto era solo lo que quería de nosotros. Miren que en Tito 3, versículo 14, la Biblia dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad,
para que no sean, es lo que dice aquí, sin fruto. En otra versión dice, para que sus vidas sean útiles. Y el Salmo 1, versículo 3 nos dice, ese hombre es como el árbol. Sería bueno leer los versículos 1 y 2 antes también, pero aquí en el versículo 3 específicamente dice, ese hombre es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. En la práctica, el fruto representa obra, representa un pensamiento, representa una actitud o una acción nuestra que Dios valora. ¿Por qué? Y aquí viene lo más importante, porque lo glorifica a Él. Por eso dice Jesús en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que el llevar fruto de parte nuestra va a glorificar a nuestro Padre, al labrador. Y ese fruto puede ser interno o externo. El interno es cuando permito que Dios alimente en mí una nueva calidad de vida que me asemeje a Cristo. Y el externo, cuando le permito a Dios que obre a través de mí de tal forma que le dé gloria. El fruto externo siempre aparecerá cuando yo le voy a dar la gloria a Dios. El fruto permanece para siempre y es mi único depósito en el cielo. O sea, todas mis obras, el fruto que produzca aquí de nuevas almas, de buenas obras, de todo lo bueno que haga, eso es mi único depósito en el cielo. Yo recibí justamente la salvación, o cada uno de nosotros la ha recibido para dar justamente fruto. Efesios 2 nos dice, porque fuimos creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. O sea que estamos aquí para convertir el sueño de Dios en realidad. ¿Y cuando lo hacemos? Por añadidura, los nuestros se cumplen y encontramos realización personal. O sea, sí me estoy haciendo entender. Dice, estamos aquí para convertir el sueño de Dios en una realidad. ¿Y cuándo lo hacemos realidad? Cuando lo hacemos realidad, o sea, cuando hacemos que el sueño de Dios en nosotros, el de dar frutos, se realice por añadidura, los nuestros, los sueños que nosotros tengamos y nuestra realización personal se va a cumplir. Como el Señor lo que desea es que demos fruto, esta enseñanza de la vida nos deja algunos secretos que vale la pena exponerlos brevemente. Van a ser 3 secretos muy importantes que los vemos aquí en este capítulo. Entonces, el primer secreto de la vida es Dios siempre disciplina a los que no llevan fruto. Quiere decir que el primer secreto, vamos a llamarlo así, el primer secreto es disciplina. O sea, el Señor va a disciplinar para que llevemos fruto, porque lo que Él quiere como labrador es que las ramas, nosotros, sus hijos, demos fruto. Él nos disciplina porque estamos en pecado o hemos tomado malas decisiones o con seguridad merecemos algún tipo de reprensión. Hay 3 niveles de disciplina. El primero es la reprensión, son llamados de atención que los escuchamos por un sermón, nuestra propia conciencia que nos puede acusar, una palabra de alguien, el mismo Espíritu Santo nos puede venir y hacernos caer en cuenta. Él nos lo revela. El segundo es castigo. Estar pasando por situaciones difíciles, entonces dejamos de ir a la iglesia, leemos la Biblia y la sentimos como un peso y encima, y no el lugar donde ir a refrescarse. La gente, oh, no, como que carga, y no queremos ir a refrescarnos en ella. Nos volvemos críticos, no les gusta pasar tiempo ya con amigos cristianos, empezamos a sentirnos más cómodos incluso con amigos que no conocen de Dios. Y la tercera forma en la que recibimos disciplina ya es por azote. O sea, ya el Señor ahí ya nos viene y nos castiga mucho más fuerte. En este nivel ya se causa un dolor profundo, un dolor muy fuerte. Y aquí la gente vive en pecado consciente y sabe que está mal. Dios lo ha reprendido, lo ha castigado y aún sigue así en rebelión. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, la Biblia nos dice Pablo, el pecado no confesado había lanzado un paño mortuorio sobre aquella comunidad. Específicamente dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Entonces, repito, si no hay fruto y conoces del Señor, muy posiblemente te discipline. ¿Para qué?
para que des fruto, porque es a lo que nosotros estamos siendo llamados. El segundo secreto de la vid, o sea, si su vida ya produce fruto, ¿sí? O sea, si tu vida ya está produciendo fruto, Dios va a intervenir para podarnos. ¿Y para qué va a ser la poda? Para que demos más. Segundo secreto lo podríamos llamar entonces la poda. El primer secreto, disciplina. No estamos dando fruto y el Señor nos disciplina. Y que normalmente hay pecado para que empecemos a dar fruto. En el segundo ya estamos dando fruto, pero el Señor desea que demos más fruto. Entonces viene la poda. La poda me va a limpiar, va a hacer que me desprenda de muchos compromisos, de prioridades que quizás son menores y de todo aquello que me pueda distraer del enfoque correcto. Debido a la tendencia que tiene la vid a crecer con tanto vigor, cada año hay que cortarle mucha madera. Las vides se pueden volver tan tupidas que la luz del sol no llega a los lugares donde se debe formar el fruto. Si se la deja a su propio impulso, la vid siempre va a favorecer los nuevos brotes más que la producción de uva. El resultado, desde la distancia se ve un crecimiento maravilloso, unos logros impresionantes, pero de cerca hay una cosecha muy pobre. Por eso el labrador, que es nuestro Dios, corta los brotes innecesarios, por vigorosos que parezcan, porque la única razón de ser de un viñedo es dar fruta, es dar uvas. De hecho, la poda es la técnica más importante de todas las que usa un labrador para asegurarse una vendimia abundante. El crecimiento desbordante en el cristiano son todas las preocupaciones y prioridades de nuestra vida que, a pesar de no ser incorrectas, nos impiden tener un ministerio de mayor alcance para Dios. Es decir, que no damos el fruto suficiente. Entonces, si estás pidiéndole al Señor una vida de bendición sobreabundante, que lo asemeje más a Jesús, si estás pidiendo eso, tener y ser un hombre de impacto, entonces lo que le estás pidiendo realmente al Señor es pódame. Si eso es lo que quieres hacer, le estás pidiendo al Señor poda. El podador experto aplica sus habilidades de 4 formas para que la vid esté como él desea. Primero, quita todo lo que esté muerto, todo lo que esté moribundo, todo aquello que no sirva, lo va a quitar. Segundo, se asegura que el sol le dé a todos los pámpanos para que puedan dar fruto. Tercero, trabaja para aumentar el tamaño y la calidad del fruto. Y cuarto, anima al desarrollo de un nuevo fruto. Nuestro Padre corta todo aquello que nos robe el tiempo y energía para lo verdaderamente valioso. Preguntas que vienen aquí, que me hacía yo. Bueno, ¿cuál ha sido una poda grande en nuestra vida, en tu vida? ¿Te han podado alguna vez? O sea, ¿qué te ha quitado el Señor? ¿Qué murió en tu vida y ahora te ha traído recompensas? O sea, ¿qué te robaba tiempo o energías que no construían nada y ahora ese tiempo lo usas para algo mejor? Vale la pena hacernos este tipo de preguntas y recapacitar y meditar en ella. O sea, piensa ahora qué tiempos y energías aún sigues usando que no produzcan el fruto que debe ser para tu vida. O sea, es la familia, es la empresa, es la falta de relaciones espirituales, falta de tiempo con Dios. ¿Qué es? ¿Qué hay? Y no estoy diciendo que la familia sea mala y que descuides a tu esposa o que descuides tu empresa. No, pero a veces nosotros y para los empresarios es muy fácil a veces colocar nuestras prioridades en la empresa o en el negocio porque suponemos siempre que vamos a tener un impacto muy grande y que a través de ella vamos a dar mucho más fruto, pero quizás a veces no es lo que Dios quiere. No estoy diciendo que está diciendo que dejes el negocio o que dejes de ser empresario, porque acuérdate que siempre que pongamos a Dios primero, por añadidura, por añadidura, nuestro negocio, nuestra familia, nuestras relaciones, todo lo que sea, a nosotros nos va a crecer. O sea, aquí el punto, en el punto anterior hemos visto que la disciplina tiene que ver con el pecado. En la poda tiene que ver con el ego. O sea, el Señor nos va a quitar aquellas cosas que nos estén sobrando para no dar todo el fruto que debemos dar. Entonces, podar es cortar y eso va a doler. Ahora, amigos, es súper importante que nosotros aprendamos a reconocer cuál es la diferencia que hay entre una disciplina y una poda. O sea, saber en una temporada que estemos viviendo, ¿será que Dios está disciplinándome o me está podando?
sea, esto es súper poderoso y necesitamos entenderlo claramente y poderlo enseñar incluso a las personas que estén a nuestro lado. O sea, la disciplina y la poda son dos cosas bien diferentes. Y como discípulos tenemos que aprender a reconocer la diferencia muy bien, porque si nos confundimos, las consecuencias pueden ser aún mucho más dolorosas o incluso pueden llegar a ser desastrosas. Entonces yo aquí tengo algunas preguntas y la respuesta de disciplina o poda. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo sabemos qué está sucediendo? En la disciplina lo vamos a conocer porque hay dolor. En la poda también hay dolor. O sea, la pregunta es, ¿cómo sabe qué está sucediendo? Porque hay dolor. En la poda hay dolor. ¿Por qué está sucediendo? En la disciplina, porque usted está haciendo algo incorrecto. En la poda, usted está haciendo lo correcto, pero algo está sucediendo. ¿Cuál es su nivel de fecundidad espiritual? En la disciplina es porque no estoy dando ningún fruto. En la poda estoy dando fruto. Otra pregunta, ¿cuál es el deseo del labrador en la disciplina? Que dé fruto. En la poda, que dé más fruto. Es así de claro. O sea, el deseo del labrador en la disciplina, cuando me está disciplinando, es para que dé fruto porque no lo estaba dando. En la poda es para que el fruto se incremente. ¿Qué es necesario que desaparezca? En la disciplina, el pecado. En la poda, el yo. ¿Cómo se debe sentir usted? En la disciplina, debo sentirme culpable y triste. En la poda, me debo sentir aliviado y confiado. O sea, mira las reacciones de cómo es y cómo puede uno llegar de pronto a confundirse. ¿Cuál es la reacción correcta? La reacción correcta en la disciplina es arrepentimiento. Tengo que dejar de pecar. En la poda, la respuesta es entrega. Me entrego, me rindo, le doy permiso a Dios. ¿Y cuándo se detiene? Muy importante saber, bueno, ¿y hasta cuándo va a estar así? En la disciplina es simple, cuando deje de pecar, y en la poda, cuando Dios haya terminado su trabajo. Es muy importante hacernos este tipo de preguntas y poder identificar qué momento estoy viviendo. Si no hay fruto, el Señor me va a disciplinar, y si estoy dando fruto, pero no es el fruto suficiente que el Señor espera de mí, entonces va a haber una poda. Y por eso la primera pregunta, la respuesta era, en ambas siento dolor. Y por eso puede uno llegar a veces a pensar en que el Señor me estará de pronto disciplinando. Entonces, por eso quiero ahora comentarle un poquito de tres verdades acerca de la poda. La primera es, Dios no utiliza el dolor cuando un método más fácil produciría los mismos resultados. O sea, la poda es la mejor y única respuesta a nuestros anhelos más profundos. Otra verdad sobre la poda. No todas las experiencias dolorosas son consecuencias de una poda. O sea, por ejemplo, si hay en la familia un cáncer, un hijo en droga o algunas otras, no necesariamente es porque el Señor nos esté podando. Hay experiencias dolorosas, pero no necesariamente son poda. O sea, no puede uno estar pensando a toda hora que cualquier experiencia dolorosa es una poda. Y el tercero, el dolor de la poda se produce ahora, pero el fruto siempre, sin excepción, va a aparecer más tarde. Y la abundancia de ese fruto va a depender de nuestro rendimiento, de nuestra sumisión ante el labrador, que es nuestro Dios. La poda en alguien maduro tiene su fundamento en ayudarme a poner primero el reino de Dios, como lo dice bien Mateo 6:33. Él siempre poda aquellas cosas que buscamos primero y que más nos incomoda dejar. Algo en donde tengamos nuestra confianza. Su meta no es dejarnos sin nada, ni hacernos daño. La meta del labrador es liberarnos para que podamos seguir adelante con nuestro verdadero anhelo, su reino. ¿Y qué más? Obviamente, dar más fruto. Ahora les quiero compartir cuatro campos en donde Dios nos va a podar para que demos fruto abundante. Muchas veces es en la gente que más amamos, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en los que somos abuelos, en nuestros nietos. Entonces la pregunta aquí es, ¿nosotros le hemos entregado la familia al Señor? Porque al final son de propiedad de Él y no nuestros. Son de propiedad de Él. O sea, lo hemos pensado realmente, los hemos soltado para el Señor. Y yo sé que nos cuesta y les hablo a mis amigos a nombre personal. O sea, soltar a mi esposa, yo que soy tan
tan cuidador, tan protector, es difícil, o sea, y a veces tengo que, bueno, sí, que vaya sola y me da susto de que se me vaya a perder, de que se vaya a embolatar, con los nietos ni se diga, pues, o sea, yo no quiero estar a toda hora detrás de ellos, mirar en dónde están, pero nosotros debemos de tener confianza en que es el Señor el que los va a cuidar, es Él el que los va a proteger. Segundo, mi derecho a saber por qué Dios hace lo que hace. O sea, acuérdense que estos son campos en donde Dios no puede podar para dar más fruto. O sea, mi derecho a saber por qué Dios hace lo que hace. O sea, nacemos convencidos que tenemos el derecho a tener control sobre nuestras vidas. Este supuesto siempre anda en conflicto con una vida de fe. Es cierto. O sea, si nosotros queremos tener control, saberlo todo, eso va a ir en contrapropuesta contra lo que es la fe, que la fe es, bueno, no sé qué va a pasar, pero yo tengo fe en que Dios nos va a ayudar. Y yo sé que en eso, por ejemplo, Edmundito nos puede dar clases porque la fe de él es impresionante. Por eso en la poda perdemos el derecho a saber qué nos está sucediendo o por qué nos están sucediendo las cosas. Y voy a ponerles un ejemplo práctico. Cuando mi nieto Salomón estaba más pequeño, sí, y lo llevábamos al médico para ponerle una vacuna, ese muchachito salía corriendo. O sea, él huía. Hasta que uno llegaba y lo agarraba, se lo llevaba a que le pusieran la inyección. Él sabía que le iban a poner una inyección, pero él no sabía esa inyección para qué era. Yo sí sabía para qué era. Y cuando lo tomaba así, él en lugar de alejarse ya, de huir, ¿saben lo que hacía? Se me colgaba del cuello y lo único que me decía era, cuídame, abuelo, no, no, no dejes que me pase todo eso. O sea, ¿qué estaba buscando? Él estaba buscando protección conmigo en ese momento. Pues mis amigos, eso es exactamente lo que sucede en este punto. Yo debo aferrarme y agarrarme a Dios del cuello y decirle a mi padre, yo no entiendo lo que me estás haciendo, pero no me voy a soltar, porque yo sé que a su debido tiempo lo voy a entender y te lo agradeceré. Y así es, lo vamos a agradecer. Otro campo en donde Dios nos poda, el amor al dinero y las posesiones. ¿Y está mal tenerlas? No. Acuérdense que la Biblia nos dice que no es que el dinero sea malo, el amor al dinero es lo que es malo. Entonces, abandonar el poder y las comodidades que tienen sobre nosotros las posesiones es un proceso de toda la vida y de los más difíciles. El amor al dinero nos puede brotar como una mala hierba y eso me va a quitar el dar fruto, que es lo que al final estamos llamados. ¿Qué me está pidiendo el Señor en este momento que suelte o de corazón? Piensen en eso. Si estás de pronto viviendo quizás una temporada de poda, piensa, acuérdate que en la poda no es que no estés dando fruto. El Señor te poda, pero para que tú des más fruto. Y pregunta que me sale aquí en esta es, ¿qué de pronto nos está pidiendo o te está pidiendo el Señor en este momento literalmente que sueltes de corazón? Yo recuerdo que para nosotros hace muchos años atrás, cuando recién llegamos aquí a Estados Unidos, pues uno de los sueños y de las metas que uno tenía, el sueño americano de tener su casa propia. Y llegamos a conseguir nuestra casa propia y empezamos a vivir una temporada. Después de muchos años yo pude entender que era una temporada de poda y, y recuerdo que lo que nos tocó hacer con el dolor del alma y pensando en que no puede ser que llegamos a este país, conseguimos nuestra primera casa y ahora nos toca venderla y nos tocó venderla en ese momento. Gracias a Dios, pues nos ha dado una casa mucho mejor y todo eso, pero nos tocó desprendernos en un momento dado. Otro momento en el que Dios nos haya hablado fue hace varios años atrás, en donde el Señor me habló de dar una ofrenda extravagante para la construcción de la iglesia donde nosotros asistimos. Y, pero como somos pareja, pues obviamente que yo necesito el apoyo y el sí de mi esposa. Pero la realidad, muchachos, era que yo decía, donde yo le llegue a decir a mi mujer lo que el Señor me está diciendo que dé en la iglesia, yo creo que mi mujer me va a cortar la cabeza. Entonces, ¿yo qué hice? Me colgué del Señor, me colgué del cuello del Señor a decirle, Señor, por favor, por favor, por favor, tú me hablaste a mí, pero si yo te escuché bien, entonces tú le vas a tener que hablar a mi mujer.
Yo en ese problema, yo no me voy a meter. Tú tendrás que ir y hablarle a mi mujer de lo que tú me dijiste a mí. Y esa era mi oración constante. Y por ahí yo recuerdo que como a los 20 días, un mes quizás, ella viene llorando y me dice, si supiera lo que el Señor me dijo. Entonces, ¿qué, mi amor? Dijo, no, 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 que tenemos que darle una ofrenda extravagante para la construcción del templo, del templo de nuestra iglesia. Dije, uy, ¿de verdad? ¿Y qué te dijo el Señor? Yo sé que ustedes me van a creer, pero el monto fue exacto, exactamente el mismo número que el Señor me había dado. O sea, yo me tiré de rodillas a darle gracias al Señor y yo lloraba y lloraba y lloraba porque verdaderamente quiere decir que yo había escuchado al Señor y que el Señor había escuchado mis oraciones cuando yo le pedía, Señor, háblale a mi mujer porque si no ella me va a cortar la cabeza. Entonces, hay que, cuando vengan este tipo de situaciones, por eso les decía yo ahora al principio, ¿qué me está pidiendo el Señor en este momento? ¿Qué debo soltar literalmente o de corazón? Así que si estás parando por una situación similar, si estás dentro de este proceso, pregúntale cuánto de lo mío me ha pedido Dios, ya se lo he entregado, ora mucho y pide siempre confirmación al Padre. Pues sin duda el Señor te la dará y siempre la recompensa por la obediencia será súper gratificante. El cuarto son las fuentes de mi importancia. Aquí quiero sentir por qué soy valioso y cuál es mi razón de existir. Entonces, para Abraham era un Isaac, lo más importante. Para un Gedeón fue su gran ejército. Para ti, ¿cuál es? O sea, ¿por qué soy valioso o me siento valioso? ¿Qué pasa si no tuviera eso? ¿Estaría agradecido con el Señor? ¿Qué pasaría si el Señor me poda en esa área? Recordemos a nuestro hermano Pablo. Pablo fue podado. O sea, así vemos el final de su vida. Pablo haya sido podado en todas las áreas, en religiosidad, en trabajo, en posición, en herencia, en orgullo, en quién era. O sea, Pablo, ¿verdad? En todo, pero en todo fue podado. Recordemos cómo se presentaba Pablo. Pablo se presentaba como romano, hebreo de la tribu de Benjamín, celo por la casa del Señor como un fariseo. En cuanto a la ley, él decía irreprensible del linaje de Israel. O sea, esa escritura está en la de Filipenses capítulo 3 versículos 5 y 6. Y en ese mismo libro, los versículos 7 y 8 dicen, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer, perdón, a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. O sea que ese fue el segundo secreto, o sea, la poda. Y aquí viene el tercero y último secreto, que es experimentar lo más dulce de las abundancias. O sea, en el primero fue disciplina, el segundo fue la poda y el tercero es permanecer. Esto significa que el pámpano que tenga con la vid la conexión más grande y menos obstruida es el que permanece y es el que va a tener el mayor potencial en cuanto a dar una gran cosecha. O sea, si su vida ya produce mucho fruto, porque eso ya, este ya es el tercero, o sea, aquí ya no es que no das, estás dando, pero el Señor quiere que es más, no, aquí ya tú estás produciendo mucho fruto. Entonces, Dios ahora, ¿qué es lo que te va a pedir? Que permanezcas con Él a un nivel mucho más profundo y a esto es lo que Él le llama, y ahí lo menciona en la escritura también en el capítulo 15 permanecer. En este secreto el Señor no quiere que hagas nada por Él. Ahora lo único que desea es que estés con Él, que pases tiempos con Él, que estés unido a Él. O sea, permanecer es imperativo, no es una sugerencia ni petición. Es imperativo porque no lo hacemos de forma natural. O sea, no es como mis nietos, que yo no tengo que decirles que si quieren ir a jugar, ellos de forma natural van a estar jugando. O sea, en la disciplina o castigo y en la poda es el labrador quien busca, quien tiene la iniciativa y a nosotros nos toca responder. En permanecer es a nosotros a quien nos toca buscar, tomar la iniciativa para alcanzar lo que queremos y eso significa llegar a otro nivel. La relación y amistad con Dios debe convertirse en mi prioridad si quiero alcanzar verdaderamente mi destino como cristiano. O sea, los placeres y sus extraordinarios beneficios
definirán el alcance e impacto de la obra de Dios a través de mí. O sea, veré fruto donde quiera que vaya. Eso es sin duda alguna. Sin embargo, ni una sola fruta es producto de que haya trabajado más duro. Aquí se produce como un canasto con desbordante fruto. O sea, porque aquí ya estamos hablando es de permanecer. ¿Y qué significa permanecer? Buscar, escudriñar, tener sed, esperar, ver, conocer, amar, oír y reaccionar. O sea, permanecer significa más en Dios en mi vida, más de Él en mis actividades, en mis pensamientos, en mis anhelos. O sea, fuimos creados para relacionarnos, para buscarle, para permanecer, como dice el Salmo 42:1, como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Eso es lo que va a significar permanecer. O sea, yo creo que Dios me ama, seguro que sí, pero realmente creo y estoy seguro que le agrade a Dios. Normalmente sentimos que por una u otra razón, no, no, por una u otra razón a veces sentimos que no. O sea, por algo que hemos hecho, por lo que hicimos, etcétera, etcétera. O sea, la pregunta aquí sería, ¿tú confías verdaderamente en un amigo? ¿En un amigo fiel tú confías? Casi que vamos a decir que sí. ¿Por qué? Ah, porque seguro tiene razones. Pues, ¿cómo no vamos a confiar en Dios? O sea, si confiamos en ese amigo, ¿cómo no vamos a confiar en Dios si Él nos ve como a un hijo amado, digno de confianza? Juan 15:9 que nos dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la savia de un árbol está dentro, no a la vista. En el permanecer lo que sucede fuera no cuenta, sino lo que ocurre dentro. El permanecer comienza con algunas disciplinas espirituales visibles, como la lectura de la palabra, la oración. Pero ojo, esto no es que seguramente ya muchos lo hacen, pero aún así no significa que permanece. O sea, no, es simple, no es lo mismo leer un libro que escribió una persona a la persona que escribió ese libro. El reto que hay en permanecer es siempre el de abrirse paso desde las actividades movidas por el deber hasta tener una relación viva y floreciente con Dios. O sea, aquí lo que habla es de una relación tan estrecha, tan íntima con Dios, que es lo que te va a ayudar a dar fruto desbordante. Voy a ser más claro. O sea, ya yo no me limito a leer la Biblia y orar haciendo peticiones. Ahora yo lo escucho, medito, escudriño, escribo lo que me dice. Ahora mis momentos son íntimos, profundos y sinceros. O sea, cuando tú llegas a ese punto, no quieres que acabe el tiempo. Y casi a la fuerza te tienes que ir a realizar tus actividades diarias, o sea, lo que normalmente haces. Pero tienes unos momentos de intimidad tan grandes con el Señor, permaneciendo en Él, que tú lo que quieres es seguir, seguir y seguir y seguir. Les voy a dar algunos principios para permanecer. El primero es profundidad, la calidad de mis momentos de devoción con el Señor. O sea, como decía David en el Salmo 27:4, solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. El segundo principio para permanecer, amplíe su tiempo de devoción. Llévelo desde una cita matutina hasta mantener atento todo el día en su presencia. O sea, en cualquier cosa que hagan, oren, así sean 5 segundos, 10 segundos. Señor, ayúdame en esta reunión, en esta cita que tengo aquí. Espíritu Santo, sé tú el que habla, dame sabiduría, pero lo mantienes constantemente en tu pensamiento. Y si pasó algo bueno, gracias. Gracias porque todo lo bueno, como dice la Biblia, viene de ti. Entonces, si permanecer es la clave de la sobreabundancia ilimitada, porque entonces todo el mundo no lo busca, no lo hace, no lo experimenta. O sea, deberíamos de sentirlo. La manera es buscando y relacionándose con el Señor. Conceptos erróneos sobre permanecer. Uno es, ay, es que yo no le agrado a Dios. No, que Señor, yo como soy, no, que va, no, yo no le agrado al Señor. No, no puedes pensar de esa manera, tienes que pensar de manera positiva. Segundo, creer que el permanecer se basa en los sentimientos. La comunión con Dios es una relación, no es por sensación. O sea, creemos que si no sentimos esto o aquello, entonces estamos mal en la relación con Dios.
O sea, tú tienes una relación, o la mayoría de nosotros creo que estamos aquí casados y cada uno de nosotros tiene una relación con su esposa, ¿cierto? O sea, en mi caso, mi amor por Graciela, que es mi esposa, es constante, pero mis sentimientos hacia ella son diferentes dependiendo de lo que estemos viviendo. O sea, no es lo mismo que yo haya tenido con ella una discusión a que esté en una cita romántica. O sea, el sentimiento es diferente, pero la relación sigue siendo la misma, de esposa a esposa. La relación con nuestro padre es de relación de padre a hijo. Entonces no podemos pensar que por lo que no estoy sintiendo esto, entonces ya mi padre no me ama. No, no podemos pensar en eso porque entonces nos vamos a alejar de lo que es permanecer. El tercero, creer que podemos permanecer en Jesús sin obedecerle. Jesús nos dice aquí en Juan 15:10, si obedecéis mis mandamientos, permanecerán en mí. Clarito, está hablando de obediencia. Si obedecéis mis mandamientos, permanecerán en mí. Así que permanecer multiplica mis esfuerzos. El Salmo 50:23 dice, el que me ofrece su gratitud, me honra. Yo salvo al que permanece en mi camino. Ahora, ¿por qué permanecer haciendo menos nos lleva a resultados mayores para Dios? Porque voy a recibir dirección. Segundo, porque voy a aprovechar la riqueza de Dios, o sea, sus recursos, el poder de su Espíritu Santo. Tercero, porque nos da descanso, porque el permanecer en intimidad nos refresca, nos da paz, nos hace estar tranquilos. Cuarto, porque lleva consigo respuesta a la oración. O sea, Juan 15:7 y 8 y verso 16 de lo que acabamos de leer nos dice, Jesús dice, permanezcan y luego pidan. Y cuando pide, dice, todo le será dado. Obviamente, si tú tienes una excelente relación con el Señor, si tú permaneces en intimidad con el Señor, tú vas a pedir algo que el Señor te va a dar, porque vas a estar alineado a lo que el Padre te diga. A veces pensamos en que no, puede ser que no nos pase y todo eso, y eso me hizo recordar la escritura de números 13:23. Y si recuerdan, voy a tratar de ser lo más rápido posible, que ya no está pasando el tiempo. En esa escritura es cuando Moisés manda a los doce, ay, ya me olvidé cómo es, a, lo- Espías. a los 12 espías para que vayan y revisen y miren, y por allá llegan y se encuentran, sí, al obedecer, se encuentran con que dice que llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron una rama que tenía un racimo de uvas. Y yo me imagino lo que sería ese racimo de uvas que tuvieron que traerlo colgado entre dos hombres. O sea que la obediencia genera abundancia. Esa gente fue obediente, vio lo que había, los dos espías vieron lo que había y trajeron, o sea, trajeron un racimo de uvas que tuvieron que cargarlo entre dos. Entonces, para terminar, les voy a dar 5 importantes recordatorios para proteger la cosecha de buenas obras para Dios. La primera, Dios me puede usar sin importar en cuál época de mi vida me encuentre. Jesús usó a sus discípulos aún siendo inmaduros en la fe. Segundo, los planes de Dios para mí son exclusivos y especialmente adecuados para que yo tenga éxito. O sea, nunca puedo comparar mi progreso con el de nadie, porque Dios tiene un propósito para cada uno. O sea, cada rama, cada pámpano requiere un trato específico y el Señor se lo va a dar. Tercero, nunca es demasiado tarde para dar fruto. O sea, a veces pensamos que estamos muy viejos y que ya a esta hora qué fruto vamos a dar. Nunca es demasiado. O sea, el enemigo siempre va a tratar de decirnos que la temporada en la que estoy viviendo, cualquiera que sea, no es la que Dios quiere para nosotros. Y nosotros tenemos que recordar que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Cuarto, puedes recordar en la forma soberana en que Dios maneja el tiempo. O sea, si está siendo disciplinado o podado, es muy posible que el enemigo trate de desalentarlo, haciéndole ver lo poco que produce. Ahí debo permanecer firme, pensando que Dios ya tiene para mí una vida llena de sentido y Él es fiel para convertirla en una realidad. Eso está Filipenses 1:6. O sea, dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó la tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y el quinto, recordar el don del gozo.
O sea, el enemigo va a recordar el dolor, la disciplina, las pérdidas causadas por la poda, por la frustración, todo el esfuerzo asociado con el permanecer y va a tratar de convencerme que el plan de Dios para mi vida no tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde debo recordar la maravillosa promesa de Jesús esa noche ahí en la viña. Juan 15:11 nos dice, estas cosas os he hablado, que para mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. O sea, tienes abundancia, la deseas, para eso fuiste creado, no solo para realizar la obra del reino de su Padre. ¿Quieres más abundancia? Coopere con Dios y respóndale con obediencia y confianza. Para ir cerrando, ya quiero contarles que hace como un mes estuve en Chile, o sea, fui de trabajo y fui a visitar un viñedo. Y una de las explicaciones que nos dieron a los que fuimos en ese momento me impactó. Y es que las matas o cepas de uva se amarran para que la luz del sol les diera por la mañana y por la tarde. O sea, el concepto es simple, porque así crecen más. O sea, les preguntamos, bueno, ¿y por qué las tienen que amarrar a la cepa, o sea, a la vid? Entonces decía, no, porque es la única manera en la que en la mañana y en la tarde les va a dar el sol. Y así van a crecer más. Y el otro comentario que recuerdo que también me hizo reflexionar es que las plantas a las que les dan todo, todo lo que quiere la planta, o sea, sin negarle nada, sin restricción, esas son las uvas que nosotros consumimos. Dijo, uy, pero ¿cómo así? Si son deliciosas. Digo, sí, 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 pero esas no son aptas para hacer vino. Dios, son muy lindas en apariencia, sí, sí, sí. O sea, su contenido es espectacular, pero su contenido interno para generar vino no es el mejor. Al contrario, aquellas plantas que son sometidas estrictamente a lo necesario son las que tienen que esforzarse a cuidar. O sea, esas son uvas muy pequeñas, ¿sí? Incluso más pequeñas de lo que nosotros nos imaginamos, pero con un contenido de azúcar extremadamente alto y esas son las que pueden producir el mejor vino. Entonces, ¿eso qué me hizo pensar? Primero, que tenemos que estar unidos a la luz que es Cristo para poder crecer mejor en todo sentido. Que el pasar por pruebas nos hace sentir más fuertes, más comprometidos y mejores siervos de Cristo para su obra aquí en la tierra, porque al final la iglesia no es más que la continuidad de la obra de Cristo en esta tierra. Mis amigos, nuestro mejor vino lo vamos a dar en cada batalla que habremos ganado, ya que nos ha fortalecido y nos ha madurado para toda buena obra. Así que demos mucho fruto, que vivan nuestras generaciones permaneciendo y dando fruto como cada uno de nosotros. Y para terminar, con la misma frase con la que empecé, porque la intención de escuchar la palabra de Dios no es información, sino transformación. Muchas gracias, varones e íntegros. Gracias, Diosito. Muy bien. Con gusto, con Muchas gusto. gracias, muchas gracias. De verdad que muy completa la exposición. Tendrán las preguntas, los comentarios, las inquietudes, los aportes. Entonces tenemos abiertos los micrófonos. Levantan la mano, por favor, y activan su micrófono. ¿Va Julio Barberi? Bueno, no, maravilloso, Johncito. No, Gracias. nos tiene que mandar ese documento porque yo traté de hacer anotaciones y todo, pero dije, no, no, si me pongo a anotar me pierdo este mensaje tan espectacular. De verdad que muchísimas gracias. Tú no lo vas a mandar, ¿no es cierto? No lo vas Sí, a sí, compartir. yo lo tengo ahí para compartírselo, no te preocupes. Sí, no, no, definitivamente espectacular y bueno, no, en esa nos la pasamos todo el tiempo y verdad que buscar la presencia de Dios, tener esa intimidad con Él es lo más espectacular y más en estos tiempos que estamos teniendo tan difíciles en la vida. Así que muchísimas gracias, Johncito. Ahí te presento a un amigo que invité al grupo ahora para que te escuchara. ¿Sí lo alcanzas a reconocer o no? A ver, ¿a quién? ¿A Giovanni? No, a otro que está por ahí baleando la mano. ¿Qué más, Juguito? Qué estimado John, Vea, qué rico ¿Va? escucharte y bueno, a todos un gusto de participar en este evento tan hermoso y qué palabras tan lindas. Muchas gracias. Un honor, Hugo, tenerte por aquí, de verdad. Gracias, gracias por acompañarnos en este día.
Muchas De una gracias a vez ti, qué les palabras. comparto que Hugo es un amigo de Johnny mío, él es un conferencista, un empresario, Coach, coach, está empezando en los caminos del Señor, ya llevamos un tiempito trabajando con él y no sé, él hizo un documento espectacular que después se los comparto, de un libro que él sacó hermoso de un sistema de mejoramiento continuo y bueno. Entonces, hoy yo vengo charlando con Hugo hace que ya más de un año. Más de un año, sí. Entonces, ahorita yo dije, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar y voy a decirle a Hugo si quiere entrar aquí a la conferencia. Y bueno, entraste y qué bueno, bienvenido. Esta reunión la tenemos todos los martes a las 7:30 de la noche. Aquí pues hay una cantidad de hombres, de empresarios que están en diferentes ciudades, hay pastores, aquí hay gente que está en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en diferentes partes. Así que bienvenido y bueno, aprovecho para saludar a todos y que siga el siguiente. Gracias, Alfonsito. Ok. Gracias, Julio, muchas Vamos. gracias. Bienvenido, Hugo Berrío. Los saludamos Muchas todos los gracias, varones íntegros y ojalá te vincules permanentemente al grupo, ¿ok? Voy con Edmundo muchas Alegro. gracias. Hola Hugo, te saludamos, bienvenido. Como Hola, siempre, Mundo, muchas Gio, la gracias. verdad es que nos deja aquí impactados. Debieras de venir más a menudo. Está excelente, excelente yo tu no le exposición. cambié ese nombre, si no después no me vuelve a hablar. Excelente, la verdad es que muy buena explicación y sobre todo con la uva que es tan difícil. Yo solamente le agregaría que lo importante es la ley de la siembra y la cosecha y que nosotros recibimos lo que sembramos, bueno o malo, Mm. y que siempre en esa ley pues hay que luchar por siempre tener cada vez mejores frutos y más frutos. Y la transformación de verdad en tu exposición es lo más importante. Y que esto sea generacional. Hay que compartir este mensaje. Excelente. Te felicito, Gracias, Johncito. Un gracias, abrazo. gracias, el mundito, gracias, gracias. Creo que ahí lo más importante es de los tres secretos, el tercero, ¿no? Y que mira que al final lo explicaba y es el permanecer unido al labrador, a Dios, Estar en conexión. sí, pero de una forma íntima, o sea, pero con tanto ahínco, va a producir fruto sin mucho esfuerzo y te va a evitar, obviamente, la disciplina y la poda, que ambas son dolorosas y que a veces llegamos a confundirnos y no podemos identificar cuál es cuál. Y que realmente son diferentes, porque en una es casi que ando en pecado y estoy alejado y no produzco fruto. En la otra produzco, pero el Señor dice, no, este está capacitado para producir mucho más de lo que produce, así que vamos a podarlo. Pero el que permanece en el Señor constantemente, todos los días, a toda hora, ese va a producir mucho más fruto y se evita tanto dolor. Esa es la gran enseñanza que nos dejó Jesucristo. Él estaba todo el día unido, hablando, rezando, Mm. pidiendo, orando, en conexión totalmente con el labrador. Perfecto. Muy bien. Vamos con Jorge Mora. Buenas noches a todos y bienvenido a Don Hugo. Eh, Muchas gracias. Otro John, Gracias, por John. favor. Voy a hacer eco a las palabras que dijo el mundo. Ojalá siga viniendo más frecuentemente. Pero sí, muy claro el mensaje. También me faltó el quinto punto que mencionaste, me faltó de anotar porque sí me pasó lo mismo que le pasó a Julito, que por copiar algunas cosas, como que uno no presta la debida atención. Gracias a Dios que queda todo grabado, ¿verdad? Y que eso va a nuestro canal. Y que por ahí uno puede también empezar a replicar y volver a escuchar y volver a escuchar como hacemos con muchos otros mensajes que van directo al espíritu de otras personas que sé que nosotros también escuchamos. Pero le agradezco mucho, de verdad, muy, muy profundo y muy claro el mensaje. Gracias, gracias, Jorito. ¿Quién más? Gio. Sí, igual que todos, Hugo, bienvenido.
Esperamos tenerte también, por lo menos más frecuente que yo. Gracias. Muchas gracias. Déjemelo quieto, hombre, porque no me lo van a asustar. ¿Qué tal pues, Julito? No, 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 no. Igual, creo que para agregar muy poco, pero a mí me encanta Jeremías 29:11, John, que creo que es un pasaje, realmente a mí me encanta, lo estaba mirando, revisando ahorita, es del 11 al 14, que tiene mucho que ver con que están nosotros conectaditos todos los días con el Señor y en medio de todas estas circunstancias que se están viviendo. Mm, Jeremías 11 al 14 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Entonces me gustaría que cada uno pusiera su nombre antes, ¿no? Alfonso, el Señor te dice que los planes que tiene acerca de ti son planes de bienestar y no de mal. Y póngale cada uno su nombre para darnos porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendréis y oraréis a mí y os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis mm, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y el 14 es espectacular, ¿no? Me dejaré hallar de vosotros, dice Jehová, y os restauraré de vuestra cautividad. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os he expulsado, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice, os llevaré cautivos. Sé que Jeremías, yo he estado escuchando estas noches, me estaba despertando muy temprano. Si uno pudiera escuchar Isaías, Jeremías, estos profetas, y la palabra se cumple, ¿no? Estaba, bueno, para hablar de otras cosas, pero en estos días me volví a encontrar con Jeremías 29, 11 a 14 para estos tiempos. Creo que para cada uno de nosotros recordamos que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar y no de mal, para darnos porvenir y mm, esperanza en medio de las circunstancias. Eso amén, sería, yo creo amén, que completando. amén. Gracias, Gito. Va, doctor Jorge Nayir, ¿vas a hablar? Bueno, gracias, Alfonsito. Sí. Y también formidable, doctor Gio, eh, Juan 15:7, es formidable. Si permaneces en mí y yo permanezco en vosotros, pide todo lo que queráis y Ujú, todo será hecho para vosotros, todo se os dará. Quiero preguntarle a Diosito, después de felicitarlo, por supuesto, muy excelente su exposición. eh, cua- Pienso que lo que acaba de usted de comentar y de resumir, para los que tratamos de estar en el orden de la obediencia del Señor, vamos a recibir entonces podas, pero los que definitivamente están en disciplina absoluta van a recibir disciplina. ¿Y hasta qué punto puede llegar la poda y la disciplina? ¿Y cómo realmente reconozco una de la otra en el caso de cada uno? En el caso, los casos personales, ¿cómo podría uno saber si está sometido a una poda o está sometido a un caso de indisciplina? bueno, ¿alguien le quiere responder? ¿Sí se acuerda? Sí, claro. ¿O no Sí, se sí, sí. acuerda? Sí, 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 yo me acuerdo. Yo por lo menos alcancé a tomar nota y por eso le podría contestar que la diferencia entre la primera, que es la disciplina, y la poda, es que en el primero pues también se siente dolor, pero con la poda se siente alivio y se siente confianza. ¿Estaríamos bien, John, con eso? Sí, 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 sí. O sea, hay varias, hice varias preguntas que te pueden ayudar a identificar, doctor Nayib, cuál es la diferencia entre la una y la otra, ¿no? En ambas definitivamente vas a sentir dolor, pero una manera de identificarlo muy claro es, en una no estás dando fruto de ninguna clase, Exactamente. en la otra estás dando fruto y lo que el Señor está haciendo es te poda, que también duele, pero para que des mucho más fruto. En la primera, en lo que es disciplina, normalmente hay un pecado del cual te vas a tener que arrepentir. Ujú. En el otro no, en el otro lo que hay es de pronto ya estoy pensando en mí y el Señor lo que quiere acabar es con ese orgullo y ponerlo a Él, o sea, en ese egoísmo es y ponerlo primero a Él, pero ya hay fruto, ¿no? O sea, ¿cómo nos debemos de sentir? Era otra de las preguntas que hacía, ¿cómo me debo de sentir? En la disciplina me debo de sentir es culpable y triste porque estoy en pecado. En la poda, con la misma pregunta, lo que me va a sentir es aliviado y confiado porque me estoy dejando guiar por el Señor.
Entonces, esas cosas son las que nos tienen que ayudar a hacernos este tipo de preguntas. O sea, si estoy en pecado, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente arrepentirme y dejar de pecar. Y en la poda es, yo sé que estoy siendo podado, lo que voy es a entregarme, a rendirme y a darle permiso a Dios para que me pode y yo pueda dar mucho más fruto. Pero realmente donde tú lo vas a identificar, doctor Nayib, lo más fácil de identificar es evalúa si tú verdaderamente estás dando fruto. O sea, si estás dando fruto y estás pasando por un momento quizás de dolor, entonces lo más seguro es que el Señor te está podando para llevarte a otro nivel. Si no estás dando fruto, tienes que darte cuenta clarito que algo hay en tu vida, que hay pecado y no estás produciendo fruto y el Señor lo que quiere es que si tú conoces de Él, pues obviamente que des fruto. John, una definición de arrepentimiento que me encanta es arrepentimiento en uno de los originales es cambiar la manera de pensar. Mm, O sea, por ahí empieza el arrepentimiento, por cambiar tu manera de pensar. Si tú no cambias tu manera de pensar, puedes cambiar de país, puedes cambiar de casa, puedes cambiar pero si no cambias tu manera de pensar, seguirás siendo el mismo. tal No cual. hay mucho que pueda hacer. Por eso Pablo lo decía en Romanos 12:2, ¿no? Transformar la mente a la mente de Cristo. Si no se renueva la mente, no hay nada Ujú. que se pueda hacer. Eso realmente es el verdadero arrepentimiento, transformar la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y así cambiarás tu Tu manera de manera de vivir. vivir. Sí. Así es. Malos hábitos, cambias nuevos hábitos. Vamos Ujú. con Ramiro. John, pues muy complacido de que te podamos tener hoy aquí y sobre todo de esta manera, ¿no? Tan, una presentación tan contundente, tan precisa, tan clara. Solamente quería de pronto mirar el tema de analizar el fruto. Eh, yo creo que es importante saber, pues, Ahí que está. si bien hay la analogía con la vid, pues no todos damos el mismo fruto. ¿Cómo identificamos nuestro potencial de fruto? Me parece también muy importante. Me queda la duda, o sea, ¿cómo saber cuál es el fruto, cuál es el destino, o cuál es el fruto que me toca dar a mí? Porque no todos, como le digo, tenemos la misma tarea o la misma. Y luego sí identificarnos si estamos siendo eh, eliminados, por decir algo, o disciplinados, y cómo sabemos si estamos siendo podados. Pero a Bien, partir del fruto que estemos dando, ok, ¿cómo lo identificamos? Porque es muy importante entender esa parte para mí. Ramirito, yo te pudiera responder de la forma que siento que yo lo hago. No sé si sea la correcta, pero siento que es la forma en la que lo hago. Y eso lo da la relación con Dios. Acuérdate, por ejemplo, en la parábola de los talentos, el Señor a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio uno, dependiendo de la capacidad que cada uno tenía. O sea, el Señor sabía, a este le puedo entregar 5, a este le puedo entregar 2 y a este le puedo entregar uno. Ya después cada uno hizo con eso que el Señor le había dado, produjo un fruto, ¿sí? Que en uno fue, en los dos primeros, el de 5 produjo otros 5 y el de 2 produjo otros 2. El de uno, pues se llenó de temor y fue y lo enterró y ni siquiera interés le dio. Fue y se lo llevó tal cual como estaba. Entonces, para mí, la relación que tú tengas con Dios, tú vas a poder empezar a identificar qué tanto fruto estás llamado tú a dar y vas a empezar a sentir la satisfacción a medida que lo produzcas y en la medida en que permanezcas con él, tú vas a darte cuenta porque el Señor te va a ir mostrando, te va a ir hablando claramente y tú vas a poder identificar en tu relación con Dios qué es. O sea, si uno no tiene una buena relación con Dios, no va a saber exactamente qué es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando tú ya sabes qué es lo que el Señor espera de nosotros, tú vas a saber hasta dónde soy capaz. Es como cuando estás en la empresa, o sea, te hablo ya a nivel personal. Ahí, o sea, había un punto en la empresa en donde yo era el que hacía esto y esto y esto y esto y esto y esto y la empresa empieza a crecer hasta el punto donde yo tengo mis límites. Pero resulta que si yo quiero hacer crecer más la empresa, tuve que empezar a asesorarme o a traer a la empresa a otras personas que en ciertas áreas fueran mucho más capaces que yo. En la relación con Dios es lo mismo, tú vas a necesitar saber hasta dónde tú puedes llegar y en la medida en que tú te vayas relacionando con Dios, el Señor te va a mostrar cuál es la capacidad que tú, como Ramiro, tienes
para producir fruto, que no necesariamente, como lo explicaba yo ahí también en uno de los comentarios, es no necesariamente el fruto que tú produzcas va a ser el mismo mío. A lo mejor tú estás llamado a dar mucho más fruto que yo, pero el fruto que yo dé es el que el 100% de lo que Dios haya puesto a darme. Eso es lo que va a hacer feliz, lo que le va a dar gloria al Señor. Cada uno de nosotros va a dar diferente fruto. Voy Oye, John, con... una pregunta. Eh, ¿Puedo tomar la palabra, Alfonsito, o hay Claro que otro sí, dale, adelante? dale, dale, sí, ya, claro, claro que sí. Yo pienso que es bueno también aclarar que el fruto que nosotros debemos dar es un fruto integral, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida, en nuestro comportamiento como ser humano, como hombre de Dios, como hombre de familia, como esposo, como padre, como abuelo, como amigo. Pero pienso que un fruto que requiere mucho el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, es que nosotros compartamos la palabra y que nosotros estemos haciendo que el reino de Dios se expanda y se hagan discípulos y saquemos tiempo, porque un fruto es compartirle la palabra a alguien que no la conoce y empiece a fortalecer el cristianismo. Entonces, cuando una persona eh, da fruto en todas las áreas, pero en esa parte no está dando fruto, para mí, o sea, yo personalmente, si yo no estoy dando fruto constantemente en compartir el evangelio a hombres, que el ministerio mío es a los hombres, yo me empiezo a sentir como esa vid seca, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese es uno de los frutos más importantes que uno tiene que dar en el camino del cristianismo. Porque si nosotros damos fruto en todas las áreas, pero nunca le compartimos la palabra a nadie, nunca llevamos a nadie a la iglesia, Mm. nunca invitamos a nadie a este grupo, o sea, si nunca hacemos nada para que el cristianismo avance y progrese, pues ahí tú estás completamente en cero fruto. Y eso yo creo que no le va a agradar al Señor, porque pienso que es el primer fruto que Él quiere que nosotros traigamos. No sé si Julito, estoy en lo correcto o en lo incorrecto, no, Julito, John. si recuerdas bien, el inicio de la exposición fue que no solo era eso, porque es el primero y el fundamental. Ah, O sea, bueno. el primero y fundamental, o sea, en donde se nota que verdaderamente somos discípulos y en donde se nota verdaderamente que damos fruto, es en llevar a otras personas. Entonces, por eso decía, no solo lo vayas a limitar ahora a que sea de compartir, Monetariamente, no, compartir con otras personas. Ese es el primero. sí. Entonces, tiene que ser integral. Entonces ya otro ya viene la familia, el negocio, monetariamente, o sea, ya todo lo que sea, pero el primero y fundamental fruto tiene que verse en las personas que tú lleves a los pies de Cristo, porque es que esa es la misión que tenemos nosotros. En esa intimidad que tú nos hablabas, que tenemos que tener con el Señor, pues nosotros estamos llenos de peticiones y de necesidades y todo eso. Pero una de las peticiones que uno debe tener con el Espíritu Santo es, Señor, crúzame personas que necesiten de ti. O sea, crúzame, mejor dicho, mándamelas y que a Póngala mí en no mi me dé camino. vergüenza y que yo tenga la palabra y la empatía para poder llegar a esa persona. Señores, eso se lo pido yo al Señor fervientemente. Yo le digo, Señor, por favor, mándame, dime dónde tengo que estar para yo compartir, porque verdaderamente eso lo tiene que sentir cada cristiano, Y cada tú sabes, cristiano. Y el Señor se los va a poner en Julito, algún lugar, en y tú sabes alguna que es lo más reunión. bello. Tú sabes que Ah, es lo más bello, ¿qué? que la palabra del Señor dice que la mies es mucha. Exacto, y que O sea muy que, pocos obreros. exactamente, o sea que afuera están todos los que quieras. O sea, eso es algo que tiene que quedar claro en este tema que nos trajo hoy John de la Vid. Hay que desear compartir la palabra del Señor a las personas. Y sin No nos lugar, podemos quedar solitos. Julito, sin lugar a dudas, este es un medio para dar a conocer la palabra de Dios. Hemos llegado a Total. 63.000 personas en total distintas, ¿cierto? 95.000 que nos han visto. Y ese ha sido un esfuerzo muy bueno.
el trabajo que hace, por ejemplo, John Crespo, no sé cuánto tiempo le tomaría preparar esta presentación, yo por lo menos pienso que 15 días investigar y hacer una presentación excelsa como la de hoy para que le llegue a la gente, nos permite mediante este canal repetirla, como lo decía Jorge, Jorge Mora, hay que repetir la vista del canal para poder asimilar y para poder internalizar toda la enseñanza. O sea que este Claro. es un medio también por el cual nosotros evangelizamos. Sin Y duda. este compromiso que nosotros hacemos aquí semanalmente y todos los martes, no es con los líderes de este grupo, es con el mismo Espíritu Santo, es con el mismo Señor. Cuando yo voy a faltar, yo con el que directamente me pongo a cuentas, donde le pido disculpas, es con Él. Obviamente les estoy faltando a ustedes, pero cuando yo voy a faltar por negligencia o por pereza, por alguna cosa, con él es que yo tengo la confrontación. Porque él me dice, Julio, le sacas tiempo a esto, a lo uno, a lo otro, y cómo así que a lo mío no le vas a sacar tiempo. Entonces, eh, esa intimidad tiene que ser muy, muy, muy importante en cada uno de nosotros. Diego, ¿ibas a decir algo para ir después con Fernando? Y luego Sergio, y Sí, ¿quién levantó la mano? yo creo que si nosotros somos intencionales, como dice Johnny, como dice Julito, en el caso mío, creo que no hay día en que no tenga una pareja, Por ¿cierto? ejemplo, Que no necesite algo. Si no es una pareja, es un hombre que tiene una situación compleja y es de verdad la intención, ¿no? Y disponerte a, a tener ese propósito en tu vida, porque finalmente la única manera como cumples tu propósito es hablando lo que Dios ha hecho en tu vida. La gente quiere cumplir un propósito, pero no habla. Ujú. ¿Cómo lo cumple? No hay posibilidad. Entonces, sí, primero busca cuál es tu propósito en las finanzas, en logística, en las parejas, en dónde, pero siempre va a haber alguien que necesita. Mira, John, ¿tú te acuerdas una vez que fue un hombre a la iglesia que tenía un ministerio muy lindo, que de hecho él se había accidentado y fue enyesado y nos dio una enseñanza impresionante? ¿Y cuál fue? La manera como él compartía la palabra era la siguiente. Él nos dijo, ¿ustedes tienen algún amigo por ahí? Denme el teléfono de uno de sus amigos. Démelo, yo lo llamo y le digo, y él simplemente coge el teléfono y digo, oiga, yo soy amigo de John Crespo, ¿a usted le molestaría si yo oro por usted? Y esa noche 3 o 4 personas lo llamó y esas 4 personas se entregaron al Señor. Y eso es todo lo que el Sí. hombre hace. Ujú. Recomiéndeme un amigo suyo, le digo que es de parte suya, y yo lo llamo y digo que quiero llamar y que quiero orar por usted. Sí, Eso sí, fue todo sí, lo sí, único que sí, él sí, hizo. O sí, sea, sí. creo que hablar del Señor es una decisión, más que cualquier cosa. Y la relación, ¿no? Más que una religión también, debemos tenerlo claro, que es una relación y tener esa... Este muchacho que acaban de matar de 31 años, esa pasión que este hombre tenía. Mire el despertar que se formó a raíz de la muerte de este muchacho. Fue una Sí, siembra lo que este muchacho hizo para el mundo. Fue una siembra. Se está promoviendo en este momento a nivel global que salgamos un día, los que somos cristianos, a proclamar el nombre del Señor, un avivamiento global. Despertó en el impresionante, mundo. Mucha impresionante. gente que estaba callada y a este momento se levantó todo el mundo. Entonces, creo que es una disposición de corazón, pero también hay que hablar. Si uno no habla, no está llegando a nada, a nadie. John, eso se podría ver como una poda para la familia de él. O sea, fue podado, pero mire la cosecha tan Sí, impresionante que sí, va a sí. venir de parte de esa familia. Se podría tomar como una poda. Uy, yo no sé. No, yo No sé. tampoco, no No, yo quiero que no me pueda creo decir, porque señor. eso, no, no, no creo. Qué poda Qué tan Hugo poda, brava? quiere hablar, Hugo quiere hablar, qué Hugo poda quiere tan hablar. macabra que A ver, No, Hugo, termina ¿qué? siendo dejemos, fatal. Por eso pregunto. dejemos No, hablar a no, Poda de nuestro, Maduro. A ver, dejemos Hugo va hablar a a nuestro hablar. invitado, a Hugo. Vamos con Hugo Berrío. Poda la de Maduro. Muchas gracias. Ustedes están en la palabra del Señor desde hace tiempos. Yo soy nuevo en esto. Y a mí quien me invitó a escuchar a Jesús y a compartir experiencias fue Julio. Y yo tomé la decisión de recibir a Jesús. De hecho, lo recibí el sábado. Wow. eh, y quien me impactó fue
la muerte de este muchacho. La verdad que yo soy un fruto de Julio y de él. ¿Y por qué? Yo siempre digo que yo soy como, imagínense un tenista, una persona que decide que quiere jugar tenis. Y yo apenas entro a una cancha, soy absolutamente errático. Lo único que me queda es escuchar porque a duras penas le pego a la pelota. Y eso pasa cuando estamos aprendiendo algo. Entonces yo soy un estudiante absolutamente nuevo en este tema, pero lo que les quiero decir que lo que ustedes hacen es, lo que todos ustedes hacen es maravilloso. Yo me enamoré yo empecé a ver el tema del cristianismo a través de John y de Julio, que los veía en sus empresas. A mí el tema empresarial me ha encantado toda la vida. Los veía en sus empresas rezar y decía, uy, qué bueno esta gente como reza, ¿verdad? Yo nunca he rezado. Y luego escuchaba yo por YouTube a Charlie Kirk y yo decía, qué muchacho tan espectacular, o sea, cómo reza, cómo es capaz de debatir con gente que claramente tiene en su corazón odios. Lo que quiero resumir para no alargar mucho el cuento es que lo que ustedes hacen me parece maravilloso. Yo creo que ahí es donde yo me uno y, y aprender de Jesús, porque creo que todos debemos construir, ayudar a construir un mundo mejor y la palabra de Jesús, que para mí era una cosa como etérea, como que yo no sé eso de dónde salió, pero me ha cogido fuerza a raíz de todo lo que me manda Julio y de lo que escuchaba yo a este joven, porque la verdad que me ha encantado. Ese es el fruto de lo que empezó a hacer Julio, de escuchar a John, de escuchar a este muchacho Charlie Kirk. Pero cuando a él lo matan, yo tomé la decisión de acercarme a Jesús. O sea, no puede ser que maten a un tipo tan bueno, no puede ser que haya tanta maldad. Y creo que la única forma de enfrentar la maldad es con gente buena. O sea, la energía de todos juntos aquí es una fuerza poderosa. El día que salga todo el mundo a las calles a nivel mundial, porque está en Corea del Sur, está en la Gran Bretaña, a nivel mundial, la palabra de Jesús se multiplicó. Y yo creo que debemos multiplicarla todavía mucho más para que enfrentar el mal. El mal se está apoderando de nuestros hijos, no de los míos, pues hoy afortunadamente, pero sí en general de los jóvenes, yo tengo dos nietos también y ya quiero rezar. Antes no me ocurría pensar que yo quería rezar por alguien, porque pues yo, ¿qué carajo? Yo no sé ni rezar. Entonces, yo quiero rezar por mis nietos, quiero llevarlos a la iglesia, quiero que ellos conozcan la palabra de Dios, quiero que se unten del bien, quiero que conozcan a personas como ustedes, que son capaces de rezar, son capaces de hablar de la palabra de Jesús. En fin, me siento muy contento de estar aquí, pero los quiero felicitar a todos por lo que hacen. No se imaginan lo que es para una persona que está aprendiendo a jugar tenis, ver una cantidad de tenistas ya profesionales. Entonces, yo decía, wow, ¿y cómo es que hacen? Hola? Yo tengo que aprender mucho. Qué Pero bueno, qué bueno. finalmente es unirme a promover la palabra de Jesús, a promover la palabra del bien. Esa es mi intención con todo esto, porque si no nos unimos, los buenos, los malos nos van a acabar. Y, Así es. y, y, y la verdad es que me acaben a mí no me importa. Yo tengo 65 años, ya he vivido, pero que me metan con un nieto o con una hija, si me muero. Entonces yo ya he vivido, ya estoy más, yo ya he agradecido todo lo que Dios me ha dado, pues, o lo que la vida me ha dado, porque antes yo nunca hablaba de Dios ni de Jesús, yo siempre le atribuía las cosas buenas a la vida, pero creo que hay que unirse a reforzar la palabra de Jesús. Yo nunca he visto tantos temas tan profundos como la Biblia, como lo que me ha mandado Julito. Entonces, felicitaciones a todos, pues es un admirador de lo que hacen ustedes. Si yo no hubiera empezado a leer lo que me manda Julio o lo que decía este muchacho, la verdad que esta reunión me hubiera parecido un poquito esotérica, pues esta gente de qué está hablando. Eh, y, y ahora me parece hermosa, pues digo, wow. Y la verdad que me fui enamorando de estos temas por las reuniones con la compañía de John y luego en la compañía de Julio, que la verdad todo lo entregan a Jesús y todo lo agradecen. Digo, qué linda esa energía para una compañía y qué lindo trabajar en una compañía donde haya esa claridad de que debemos agradecer todo lo que nos da la vida o nos da Jesús
Bueno, eso es lo que quería agregar. Pues muchas gracias a todos por este tiempo. Wow, Hugo, no Gracias. Muy bien, sabes, Huguito. Gracias, Hugo. mejor dicho, se me aguaron los ojos escuchándote, Hugo, porque tú sabes la relación que venimos teniendo por más de un año y yo decía, bueno, va a llegar el momento en que yo voy a invitar a Hugo al grupo, pero tiene que ser un momento que el Espíritu Oye, Santo me dé la guía y creo que oye, lo que has compartido hoy Mm. le ha llegado a todos los hombres aquí y nos va a ayudar Amén. a hacer compromisos con muchas más personas, porque mire, yo los reto a ustedes, hombres ¿cómo fue que? Es que Hugo antes llamaba hombres de valor y hace Varones como un íntegros, mes, Hugo. Varones Varones íntegros. íntegros. balones íntegros, pero... Pero yo creo que así como Hugo habla de que él antes no conocía a Jesús, así nosotros todos tenemos muchos amigos que no conocen a Jesús. Mm. Y hay que sacar el tiempo para presentarles ese Jesús a esos hombres que no tienen una relación con Él, que no conocen, que no saben rezar, que esto, pero hay que sacar el tiempo porque verdaderamente vale la pena. Y cuando yo conocí a Hugo, yo dije, wow, Hugo es una tremenda persona, pero inmediatamente empecé a ver toda su generación. Empecé a ver su esposa, empecé a ver sus hijas, empecé a ver sus yernos, empecé a ver sus nietos. Entonces no es solamente Hugo, es todo lo que hay detrás de él. ¿Sí me Mm. entiende? Es tener una mente amplia. Y hoy en día yo sé que Hugo, ya él está mirando a ver cómo hace para impartirle todo lo de Jesús a su esposa, a sus hijas, a sus nietos, a sus yernos, y eso se vuelve un multiplicador hermoso. Entonces, anímese, hombres, que yo sé que hay muchos hombres alrededor de su vida que necesitan conocer de Jesús. Hugo, muchísimas gracias. No Mm. sabe el gozo que me da escucharte. Julito, Muchas gracias, Julito, Julito. Alfonsito, te voy a discúlpame un comentar un segundo. momentico Vamos, de lo que que tú lea. preguntaste, si lo podaba. Realmente no. La izquierda y toda la gente, este muchacho le estaba haciendo mucho daño porque tenía mucha, mucha fuerza. Y Mm. pensaron que matándolo pues se acababa. Y el Espíritu Santo y Dios son tan poderosos que lo multiplicaron por millones. Y ahora ha sido peor el castigo que le dio al diablo por haber tratado de apartarlo de esta vida. Alfonsito, De acuerdo. perdón un segundito, Alvarito. Quería saludar a otro hombre de valor que regresa al grupo. Está en California, es don Luis Fernando. Nos saluda, don Luis Fer. ¿Está regresando? Luis, activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Luis Fer. Está escondido. Activa el micrófono. Luis, Por ahí, mientras lo activa por ahí, Álvaro iba a decir algo. Eso. La pregunta que hizo Julio, que usted era un apodo, esto yo lo veo como un propósito, porque hablé con mi hija de 23 años, Jackie, hablé con mi hija Jacqueline de 26, hablé con mi hija de 40 y pico, Luisa, y ¿sabe qué fue lo que más impactó el propósito a la juventud? Mi hija mayor fue capaz de decirme, papá, yo ya no puedo ser igual porque en mi medio ambiente donde yo me muevo, yo toleré muchas cosas, muchas críticas, de ejemplo, el que mató a este Charles Key, él tiene una relación homosexual, ya sé, ¿sí? Y a veces toleraba tantas cosas, pero eh, ahora estoy hablando más de Dios y de lo que Dios ha hecho en mí. Impactó mucho a mi hija de 23 años también. Y, Aló, ¿me escuchan? y veo ese despertar tan Ya te tremendo, damos cambio. Espérate. el despertar que mis hijas me lo comentaron y yo les pregunté y dijeron, no, ahora no nos va a dar temor de hablarle no a de Charles Key, sino a los que quieren matar, a los que proclaman como hacía Charles Key. Yo vi varios documentos, cómo debatía, cuál era el propósito de él, de la verdad a la gente que no conoce a Dios. Y solamente con el testimonio de mis tres hijas me impactó a mí cómo despertó a nivel la juventud o las edades de 20 y pico a los 40 y pico, que son los que están ahorita en ese despertamiento y en ese avivamiento. ahora sí, el invitado de Luis, Gio. Luis, Luis Fer. activa tu micrófono, Luis. Sí, me escuchan, me escuchan. Te Sí, ahí escuchamos estamos perfecto. escuchando.
Oh, bueno, saludarlos a todos. Gracias por tenerme otra vez. Yo soy, se puede decir, de los viejos integrantes de Hombres de Valor. Yo estoy viviendo aquí en Houston, Texas. Me mudé hace casi 5 años. Puedo decir que el impacto que ha tenido Gio, Julio, Barberi, eh, considero a Gio como un padre. Eh, Él fue el primer hombre que me abrazó. Yo creo que nunca se me va a olvidar ese momento que para mí fue algo increíble. Nunca me había abrazado un hombre de la manera como él lo hizo Wow. y de verdad que es una persona que lo considero como mi papá. Eh, Puedo decir que este grupo, aunque no estuve desde el principio del tema que hablaron, es un grupo que construye hombres. Es un grupo lleno de, como decía uno de los participantes, eh, ya estamos hablando de grandes ligas a nivel espiritual. Eh, eh, Definitivamente la guía eh, y el gozo que hacen sentir a los hombres, y más que todos los hombres que venimos con un background un poco pesado, nos da esperanza para seguir adelante, mejorar como hombres, mejorar como padres, mejorar como hijos. Y bueno, increíble otra vez estar aquí, un poco emocionado, venía manejando, pero bueno, ya me paré y de verdad que muy contento de ver nuevas caras, de volver a ver otra vez viejos amigos y bueno, retomando el camino, gracias a Dios. Gracias, Luis. El grupo que habla de hombres de valor ahora se llama Varones Íntegros, un reto grande. Vamos con Fernando Barberi y luego con Sergio desde Argentina y vamos cerrando porque ya se nos vino el tiempo encima. Gracias, Alfonsito. Bueno, gracias. Magistral, Johncito, magistral lo que nos has dado. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y quiero saludar a Huguito, ya somos dos aquí en Cali, Huguito. Cuando quieras, aquí estamos. Eh, Quiero hacer una anotación. El capítulo 15 habla de la permanencia, que es lo más hermoso, pero quería observar que el Señor cuando les va a hablar a ellos, a los discípulos sobre Juan 15, sobre la vid verdadera, les había hecho una promesa en Juan 14 sobre la promesa del Espíritu Santo. Coloca ese capítulo 15 magistralmente ahí en el aposento alto, nos lo explica John con toda la sabiduría que Dios le ha dado, un maestro para explicar la palabra. Y en Juan 16 está el cumplimiento de la promesa. ¿Qué concluyo yo? Que cuando el Señor les habla sobre la vida verdadera, les dice, el Espíritu Santo los va a llevar a ustedes como el consolador, el que los va a convencer de pecado, y es el que va a producir el fruto y fruto abundante en ustedes. La permanencia de nosotros como pámpanos, lo que decía John es muy cierto, la intimidad profunda con el Señor, pero lo hermoso es que no estamos solos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos inunda, que nos llama, que nos lleva completamente y hemos llegado, por ejemplo, como decía Giovanni, él todos los días tiene una pareja para enseñarles. Bueno, a mí me ha dado la bendición de tener siempre un niño, un adolescente para estarles compartiendo. O sea que nos mantiene llenos en la Amén. motivación y estamos dando el fruto maravilloso. Así que, Johncito, te agradezco mucho y está la casa completa. Están los hombres que empezaron el movimiento de varones íntegros y no puedes ausentarte tanto de nosotros porque te necesitamos. Y dale gracias a Dios por la vida tuya. Excelente Amén. exposición, Diosito. Gracias, Pastor Fernando, gracias. Le damos Bueno, paso a nuestro hermano Sergio para que él cierre desde la Argentina, porque aquí somos internacionales. Ay, quería anotar algo. Charlie King es el Esteban de este tiempo. Y estoy convencido que cuando hay un mover del Espíritu Santo, como fue en Hechos de los Apóstoles, este hombre impactó. Lo que dice Álvaro es verdad. Los jóvenes que están levantándose contra Israel y contra la
la palabra de Dios contra lo honesto, se dieron cuenta que estaban siendo engañados y el Señor levantó absolutamente todo y no hay nada oculto que no haya sido manifestado. O sea que lo que viene, y yo le decía a la iglesia en estos días, preparémonos porque viene una gran cosecha de personas para nuestras congregaciones y al mundo en general. La pregunta es, ¿estamos permaneciendo en el Señor y estamos listos para recoger la gran cosecha que viene del reino de los cielos? Amén. Amén. Antes de ir con Sergio, creo que Héctor había activado, el doctor Héctor Lemos ha activado el micrófono. Vas Sí, a... señor. Sí. Ok, dale, Muchas Héctor. gracias. Ok. La Bueno, corbata. en verdad que yo quiero acoger las palabras que dijo Jurito con relación a tratar de difundir, socializar más todo esto que estamos viviendo nosotros. En primer lugar, aparte de la felicitación a nuestro hermano John Crespo, brillante exposición, quiero decir lo siguiente, nosotros, hago una propuesta, Alfonsito, ¿es posible socializar los devocionales diarios en la página de YouTube? Claro que sí, es posible. Si tenemos en cuenta que un devocional es un tiempo personal y diario dedicado a fortalecer la relación con Dios a través de la lectura de la Biblia, la oración, la meditación y los principios bíblicos, con el propósito de crecer en la fe y vivir una vida recta y consagrada. Esta práctica ayudaría al creyente a centrarse en su vida espiritual, recibir la guía divina y mantenerse firme en sus principios. Sería un alimento diario que le estaríamos dando a nuestros seguidores. Entonces, celebraría que se llevase a cabo la aparición de los devocionales. Los dos devocionales de Alfonsito y del pastor Sergio fueron, en verdad, Sí. mire, algo que dice el pastor Sergio, eh, dice, mis queridos amigos, que lo dijo ayer, este Evangelio de Juan que estamos estudiando nos está gritando a los cuatro vientos que salgamos y le contemos al mundo de este maravilloso tesoro que tenemos en nuestras manos, Mm. la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y más abajo dice, pregunto nuevamente, mis queridos amigos, dice el pastor Sergio, ¿nos quedaremos callados ante la magnitud de las buenas nuevas? Yo insisto a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades, en todo lugar que sea posible, llevemos esta gran noticia que se llama Jesucristo. Entonces, si toman en cuenta la propuesta mía, la celebraría y diría que bueno, esto es un avance, sería un avance, Acá. Julito. Claro que sí, doctor Héctor. Por unanimidad lo aceptamos con toda seguridad. Tengo dos asistentes para ese propósito. Uno es Sergio desde Argentina y otro es Edmundo aquí en el Doral, en Miami, porque necesito ayudantes en la página para publicar todos los días los devocionales en el canal de YouTube, en la sección de post. Así que Cuenta como el conmigo. tiempo se nos va encima, voy con Sergio para que nos despida con los Sí, comentarios finales porque y la ya, oración. ya se nos está pasando el Sí, tiempo, sí, Alfonsito. se nos pasó el tiempo. Y Sergio, el nieto me tiene abajo llamando. dale, dale, Sergio. Abuelito, dime tú. Comentarios finales y nos despides en oración, por favor. Cómo no. Hugo, un gran abrazo, sí, la verdad que un placer. Y esa energía que tú dices que se siente aquí, ¿sabes cómo se llama? Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que tú sientes aquí, ¿sí? Mm. Y es esa savia que va por la vid que tan lindo y tan específicamente detalló hoy John. Gracias, John. Espectacular, maravilloso. Me llenaste. Es uno de mis capítulos favoritos de Juan, la vid verdadera, ¿no? Y cómo lo expresaste desde el punto de vista de la agricultura. Me encantó. La verdad que estuvo muy bueno. Gracias, John. La verdad que fantástico. Y solamente agregar una cosita antes de orar para cerrar. Julito decía, cada vez que faltes a este grupo, tienes que arreglártelas con el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, es a él al que le está fallando, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta que fallamos a todos estos hermanos que estamos aquí, porque cada uno de nosotros dedicamos nuestro tiempo para estar con Mm. ustedes, para disfrutar los unos con los otros, y esa energía que dice Hugo, que es el Espíritu Santo que vive entre nosotros, no solamente le faltamos el respeto al Espíritu Santo, obviamente, sino que nos faltamos el respeto entre nosotros. Obviamente que si no podemos venir porque estamos de viaje o porque viajamos o porque tenemos actividades y son justificadas sin lugar a dudas, que es totalmente plausible. Pero si lo vas a hacer simplemente utilizaría una palabra argentina que se llama holganacería, entonces no lo hagas.
Olga Sanería, ahí está, Olga Sanería, gracias. Sí, Entonces, no lo hagamos. ya John entendió, Fresco, él va a volver. Gracias, Pastor Yo Gio. también te quiero, Gillito. Así que no quiero agregar más nada y darle gracias a todos ustedes porque son un grupo que me hace crecer, que me bendice diariamente y como decía el doctor Lemus, los devocionales yo los espero con mucha expectativa de lo que me va a hablar. Así que gracias, Es verdad. amados hermanos, amigos, le hablo de la humilde Argentina y le mando un gran abrazo. Sí, oramos. No se lo creyó nadie, pero bueno. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque este grupo maravilloso nos hace crecer. Sabemos que ese crecimiento viene porque tu Espíritu Santo vive en medio nuestro, está en nosotros Amén. y fluye a través de nosotros. Gracias por cada una de las personas que nos ven, a cada una de las personas que están entrando al canal de YouTube. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que da un clic y se suscribe, porque sé que, Señor, y sabemos todos juntos que cada clic que se da para suscripción, Señor, llevará a muchas más personas al conocimiento de tu palabra. Señor, gracias por la vida de Hugo, que lo has traído, Señor, en el día de hoy aquí. Gracias porque nos edifica su testimonio, nos bendice, se alegra y nos goza el corazón, papá, y nos incentiva a, como dije, Señor, en el día de ayer, a predicar a los cuatro vientos, a tiempo y a destiempo, de quién eres nuestro Señor Jesucristo para nosotros y para nuestra vida y nuestras futuras generaciones. Te entregamos, Señor, el descanso, el regreso a nuestras casas, quienes tengan que regresar. Gracias por cada uno de nosotros y por cada uno de aquellos que está viendo el canal de YouTube luego en diferido esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.